Hola amigos, mi nombre es Víctor Calegari. Estoy muy contento de compartir mi primer video tutorial de C# con ustedes, no con el afán de demostrar cuánto sé, pero sí con el deseo de consolidar lo poco que sé y compartirlo con ustedes, claro, ya que sabemos que el que enseña aprende más, ¿verdad? O al menos eso es lo que yo pienso. Bueno, aquí yo he preparado unas diapositivas. El contenido del video va a ser estos puntos. Escribiremos nuestro primer básico programa, habrá una explicación línea por línea del programa, conceptos básicos y rápidos del programa, cómo funciona y cómo se compila. Con respecto a conceptos básicos y rápidos del programa, será así porque más adelante pondré videos donde iré más profundo, más a detalle, explicaré qué son clases, qué son métodos, qué son constructores y más. Es por eso que simplemente daré conceptos básicos y rápidos para no llenarlos mucho de conceptos, ya que este es un primer video. Y nuestro siguiente video, para que tengan en cuenta, va a ser la sintaxis de un programa, o de este programa que vamos a escribir ahora. Ok, este es nuestro primer programa, ejemplo que vamos a tener. Para esto yo lo tengo ya escrito en mi PowerPoint, pero vamos a crear ahora un proyecto en Visual Studio y vamos a tratar de copiar este código para ahorrar tiempo y ejecutarlo. Y explicarlo, obviamente. Ok, entonces nos vamos a Visual Studio. En Visual Studio vamos a File, New, Project. Luego acá seleccionamos. Bueno, hay que tener en cuenta que hay una diferente gama de lenguaje de programación. Visual C++, Visual F Sharp. Pero vamos a trabajar con Visual C Sharp. Y vamos a utilizar el Console Application o aplicación de consola. Vamos a utilizar esta aplicación de consola ya que nos va a ser más fácil de comprender y entender cómo es que se construye un programa y cómo es que se ejecuta un programa. Es recomendable iniciarse con esto para unos programas iniciales de cómo programar con C#. Entonces vamos a llamar a nuestro proyecto, en este caso lo voy a llamar demo. Acá yo tengo ya elegido mi carpeta por defecto, entonces se llama demo y lo guardamos, damos OK. Entonces, dije hace un momento que ya tengo un código y quiero copiarlo, porque cuando tú creas un proyecto, el Visual Studio te genera este código, estos archivos y este código que ven acá con varios namespaces, pero como les decía, quiero copiar el código que yo ya tengo para ahorrar tiempo, además porque lo tengo más especificado. Ok, tenemos este código. Aquí, como verán, hay varios bloques o grupos, como quieran llamarlo. Empezando por este grupo de acá. En este grupo normalmente se van a agrupar todos los namespaces. ¿Qué son los namespaces? Los namespaces son sets o conjunto de clases. Este nombre de acá es un namespace. Si ustedes ven el IntelliSense, dice namespace system. Ok. Ahora, abajo de eso tenemos otro grupo, que es nuestro propio namespace que hemos creado. En este caso voy a cambiar esto, porque nosotros hemos creado un proyecto llamado demo, y vamos a ponerle demo. Aparece el otro porque yo he copiado un proyecto. Pero en fin, tenemos entonces nuestro propio namespace. Luego de eso, los namespaces contienen clases, agrupan clases. Esta es nuestra clase, que está llamada program. Y dentro de nuestro bloque de clases tenemos nuestros métodos. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un recuento. En la primera línea tenemos un importando namespace. Luego, acá, esa es la declaración de una clase. Tiene que ser declarada de esa manera. Luego viene la declaración del método. No necesariamente tiene que ser declarada así, pero en este caso tenemos el método main, que es un método principal que te crea por defecto todo aquel programa que sea de tipo console application o Windows Form. Ahora, dentro de este método tenemos la lógica de nuestro programa. Cada línea de código que tiene nuestra lógica es llamada declaración o conocida en inglés como statement. En este caso, un bloque en un método puede tener 0 o puede tener muchos statements o declaraciones. Ok, vamos un rato a ver nuestras diapositivas para ver los conceptos que tenemos. Dice, las declaraciones son ejecutadas en secuencia y terminada por un punto y coma. Entonces, ¿cómo el compilador ejecuta? Línea por línea, en secuencia. Y cada declaración al final tiene que llevar un punto y coma. No hay que olvidar eso. Todas las declaraciones que están dentro de un bloque llevan punto y coma. Ahora, un método realiza una acción en una serie de declaraciones, que es llamada bloque de declaración, que puede contener 0 o más declaraciones. Eso ya lo dijimos. Un método realiza una acción en una serie de declaraciones. Tenemos nuestro método
aquí y tiene una serie de declaraciones que son ejecutadas secuencialmente. Ahora, sabiendo la estructura, más que nada, más que sintaxis, sabiendo la estructura, vamos a ejecutar a ver qué pasa. Ahora ejecutamos y acá nos imprime el número 360. ¿Por qué? Porque estamos calculando una operación. Este programita es simple. Ahora lo explico. Para hacer ese cálculo de esa multiplicación hemos declarado una variable local de tipo integer y hemos puesto que va a ser igual a 12 por 30. Luego, nosotros queremos que el resultado se nos muestre en una consola. En este caso, la consola de Windows, el Command Prompt o lo que conocemos como el CMD. ¿Ok? Entonces, para llevar el resultado a este Command Prompt o CMD, nosotros tenemos que llamar a la clase console. ¿Ok? Ahora, acá viene un detalle importante de saber. Si yo borro este namespace, en este caso no lo voy a borrar, lo quiero comentar nada más. Podemos usar estos botones para comentar y descomentar. Si yo borro esto, yo voy a tener un error. Porque como le dije, esta clase está contenida dentro de un namespace. Hace un momento dije que los namespace son un set de clases o un grupo de clases. Entonces, esta clase llamada console pertenece a este namespace y si nosotros no lo referenciamos vamos a tener un error. Ahora, yo comenté esto para simplemente corregir este error que sale acá de esta manera, poniendo system.consoleWriteLine. Ahí ya no tenemos error. ¿Por qué? Porque hemos puesto system console. Entonces ya esta clase consola sabe que viene de este namespace. Pero ¿qué pasa si tenemos 500 líneas de código? No sé, hay mucha gente que suele repetir y escribir sus 500 líneas de código escribiendo system y más con otro tipo de lógica obviamente, pero suele hacer esto, repetir. Pero por convención y por comodidad se recomienda o se sugiere hacer una simple importación. ¿Cómo? Haciendo esto de acá, utilizando la palabra o la palabra clave o keyword using y el nombre del namespace, en este caso system. Vamos a descomentar esto. Entonces, ahora sí, si yo borro esto, yo ya no tengo error, porque yo ya sé que ya tengo una importación de ese namespace para todo mi programa. Ya no hay necesidad de hacer un fully qualified name aquí. Ahora, esta clase, ¿cómo yo sé que existe este WriteLine? Yo antes me preguntaba, pucha, pero ¿de dónde salió WriteLine? Pero ahora yo ya sé que dándole doble clic a la clase, presionando F12, vemos todas las propiedades y métodos que contiene esa clase. Y podemos apreciar aquí abajo que tenemos, por ejemplo, el método que estamos usando, que se llama WriteLine. Pero no tenemos uno, tenemos muchos. ¿Qué pasa aquí? Los métodos también en C# se pueden sobrecargar. Si se dan cuenta, acá tenemos una cantidad de mismo método llamado WriteLine. En nuestro programa nosotros tenemos WriteLine y encima el IntelliSense nos dice que tiene 18 overloads. Quiere decir tiene 18 métodos sobrecargados que podemos hacer uso de ellos. En este caso yo voy a usar simplemente el método que no tiene parámetros. Entonces yo al ejecutar esto obtengo mi resultado. Ok, sigamos con nuestras diapositivas. Un método puede... Ok, esto ya obedece al segundo programa como lo mencioné en su momento. Vamos a regresar al Visual Studio y lo que vamos a hacer ahora es copiar el pedazo de código que tengo, que va a ser nuestro segundo ejemplo, que básicamente la misma estructura o la misma semántica como quieran llamarlo. Tenemos nuestro namespace que tiene framework, nuestro namespace que nosotros hemos creado, nuestro bloque de la clase, nuestro bloque de nuestro método main y nuestro método que hemos creado, un método aparte. Voy a borrar este método, no lo voy a borrar, lo voy a comentar para hacer explicación de algo muy importante. Acá tenemos un punto, una viñeta que nos dice: un método es declarado como void cuando no retorna ningún valor. Y el siguiente, que es más importante, y a esto quería llegar, dice: si char reconoce al método main como su punto de entrada por defecto para la ejecución de un programa. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy importante tener en cuenta. Quiere decir que si char, donde vea que en tu programa existe el método main, tal y cual lo va a ejecutar.
todo lo que contenga en este bloque va a ser ejecutado. Eso es lo único que va a ejecutar tu programa. Esto quiere decir que si tú tienes otros métodos así, llamado main1 o main2, ¿qué crees tú lo que va a ejecutar primero tu programa? Bueno, como te dije, C# lo único que reconoce a ejecutar como punto de entrada es el método llamado main. No main1, no main2, no main rayita, no. Ya solamente main. Eso es lo que ejecuta el programa y eso es lo que reconoce C# al momento de ejecutar. Ahora, volvamos a nuestro código inicial. Dice, un método puede reusarse para computar algo. Sí, se puede reusar. Un método puede recibir datos de entrada y también datos de salida especificando el tipo de retorno. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Al decir un método puede ser reusado, sí, claro. Decimos que este es un método y este es otro método. Sin embargo, para imprimir algo en la consola de CMD, nosotros nos estamos valiendo de otro método. Este método de acá es llamado metros a centímetros, que lo tenemos creado acá. Este método, metros a centímetros, tiene un parámetro llamado metros, ¿ok? Y está esperando que alguien le dé un parámetro en metros para que luego haga su lógica y haga el cálculo. ¿Cuál es la lógica de este pequeño pedazo de código o este método? Es devolverte en centímetros los metros que tú les pases. Por ejemplo, hemos declarado una variable local que se llama centímetros de tipo integer y va a esperar el parámetro en metros y vamos a multiplicar eso por 100. ¿Por qué multiplicamos por 100? Porque sabemos que un metro tiene 100 centímetros y lo que queremos como resultado son centímetros. Entonces hacemos un return, como dijimos hace rato. Un método tiene datos de entrada y datos de salida, especificando el return type. Entonces vamos a retornar nuestro resultado, que va a ser la variable que hemos declarado, que va a ser centímetros. Entonces, acá podemos apreciar que cuando el método main va a ser ejecutado, va a ejecutar este método y le va a pasar como parámetro el número 1, porque este método está esperando un parámetro. Si yo pongo acá, coma, integer, otro parámetro, entonces quiere decir que este método está esperando dos parámetros, ya no uno, sino dos. Y es por eso que acá tengo error. ¿Me entienden? Acá tengo error. Y si yo pongo punto acá, punto 5, ya no tengo error en la primera línea. ¿Por qué? Porque ya le puse sus dos parámetros que ese método está esperando. Pero vamos a trabajar con un parámetro, no con dos. Entonces, está esperando un entero en metros para ser calculado. Entonces, de antemano sabemos que si le pasamos el 1 a este método, tiene parámetro llamado metros, entonces ese número que le estamos pasando pasa acá y se va a multiplicar por el 100 que le estamos asignando. De antemano sabemos entonces que nuestro primer resultado en la consola va a ser 1 por 100 y el segundo 30%. Al ejecutar esto, un momento, de nuevo pasó lo que pasó hace un momento, vamos a solucionar esto, console readline. Ahora sí, ejecutamos y obtenemos nuestro resultado que esperábamos, 100 y 3000. Tiene lógica, ¿verdad? Ok, hasta el momento vamos bien. Ahora sigamos con nuestra diapositiva. Métodos son uno de los varios tipos de funciones en C#. Cuando hablamos de funciones, estamos hablando de métodos, no es otra cosa más. Además de métodos, también tenemos el operador multiplicar, que sirve para computar una multiplicación, como acabamos de ver. Además hay constructores, propiedades, eventos, indexadores y finalizadores, que lo vamos a ver más adelante, solamente yo lo estoy comentando por ahora. Nuestro ejemplo agrupa miembros de función y miembros de datos. En nuestro ejemplo existen dos métodos agrupados en una clase, los cuales son el método main y el otro método que llamamos metros a centímetros. Por alguna razón salió esto. Una clase es un tipo de type, ¿ok? O es una clase de tipo, como lo quieras entender. Y sí, toda clase que nosotros creamos es simplemente un tipo. Por ejemplo, nosotros hemos creado acá esta variable de tipo integer. Este integer es un constructor en este caso. Pero por ejemplo acá este es una clase console, es un tipo.
este es otro tipo. Y cualquier cosa que nosotros creamos que sea una clase va a ser un tipo. Pero quizás está un poco confusa la explicación, pero más adelante vamos a explicarlo con más detalle. No se preocupe de eso, solamente yo estoy mencionando estos puntos, pero más adelante traemos a detalle a ver estas cosas. Una clase, a su vez, es agrupada en namespaces. Lo dije hace un momento. Toda esta clase que vemos acá está dentro de un namespace. O sea, quiere decir que este namespace contiene clases o agrupa clases. Entonces, compilación. El compilador de C# compila el código, especificado como un set de archivos de extensión .cs para convertirlo en un ensamblador. Un ensamblador puede ser una librería o una aplicación, .dll o .exe respectivamente. .NetFramework es un completo set de librerías. Cuando nosotros ejecutamos nuestro proyecto o simplemente construimos nuestro proyecto, nuestro archivo .cs que tenemos acá llamado program es convertido automáticamente por el compilador en un ensamblador. Ok, si voy a mi proyecto, vamos a la carpeta bin y luego la carpeta debug, encontramos nuestro .exe. ¿Qué es un .exe? Es nada menos que un ensamblador, como dijimos hace un momento. Un .dll o .exe es un ensamblador. Pero en este caso nosotros al ejecutar nuestro proyecto o nuestro programa obtenemos el .exe. ¿Por qué? Porque estamos creando un proyecto de consola. ¿Cuáles son los proyectos que te crea un .exe? Son los proyectos de consola o los proyectos de Windows Form, de formulario de ventana, ¿verdad? ¿Y qué es lo que te crea un DLL? Son los proyectos que tú creas de tipo clases, que ya vamos a verlo más adelante, pero eso te crea un DLL. ¿Y cuál es la diferencia de un DLL con un .exe? Es que el .exe tiene un método main a ejecutarse y el .dll tiene clases, tiene su forma de funcionar, pero no tiene un método main. Simplemente son sentencias, clases y métodos que está dentro de ese proyecto, pero no contiene un método main. Bueno, esto es todo por ahora. Esto es lo que tengo al final de mi diapositiva. Espero que el video haya sido de su agrado y lo hayan podido entender. Y por favor no dejen de mirar mi canal en YouTube. Y por favor comenten para seguir sus comentarios y poder tener unas críticas constructivas y poder ser mejor. Gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.